programa de hoy, nuevo cambio del Papa Francisco en las prelaturas personales afecta al Opus Dei. En España, la Orden de San Agustín reconoce denuncias por abusos contra 28 menores en los últimos 70 años. Secuestran un sacerdote y un seminarista en Nigeria. Al cumplirse un año del encarcelamiento del obispo de Nicaragua, Rolando Álvarez, sus hermanos religiosos afirman que no dejarán de luchar por su liberación. La JMJ fue un renacer en la fe para muchos jóvenes cubanos que por primera vez salieron de su país. Les contamos sus experiencias. Hola amigos, bienvenidos a EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Natalie no estará con nosotros el día de hoy. Empezamos las noticias contándoles que esta mañana la Santa Sede difundió la nueva carta apostólica en forma de motu propio del Papa Francisco, que afecta a la prelatura personal del Opus Dei, previamente reformada en julio del 2022. Este nuevo documento, dividido en 3 artículos, modifica los cánones relativos a las prelaturas personales. Este tipo de prelaturas, desde ahora, se equipararán con las asociaciones clericales públicas, porque tienen facultad para incluir clérigos. Las asociaciones clericales son aquellas asociaciones de fieles que están bajo la dirección de clérigos, hacen suyo el ejercicio del orden sagrado y son reconocidas como tales por la autoridad competente. Cabe destacar que el Opus Dei es la única prelatura personal que existe, creada hace 40 años. Además, este nuevo documento modifica el canon 296, relativo a la participación de los laicos en las actividades apostólicas de la prelatura personal. El Opus Dei se pronunció en un comunicado al respecto e indicó que estudiarán qué consecuencias puedan tener estas modificaciones para la configuración jurídica del Opus Dei en un clima de comunión con el Santo Padre. Seguiremos profundizando en el tema. Ahora pasamos a noticias desde España. La Orden de San Agustín publicó hace poco un informe en el que reconocen que 16 religiosos de su congregación, de los que 6 aún viven, habrían abusado de 28 menores entre los años 1949 y 2022. La Orden se mostró consciente y pidió perdón a las víctimas. Los detalles los trae nuestro corresponsal Nicolás de Cárdenas. Saludos desde España. La Orden de San Agustín ha publicado un extenso informe en el que da cuenta de denuncias de abuso sexual a lo largo de los últimos 70 años, en las que estarían involucrados 16 religiosos y 28 menores. La Orden de San Agustín ha publicado un informe en el que reconoce la denuncia de casos de abuso sexual en España que afectaron a 28 menores desde el año 1949. El informe está elaborado por el Secretariado de Protección de Menores y Adultos Vulnerables de la provincia de San Juan de Sagún. Aunque se habla de delito, el informe explica que no en todos los casos se interpuso una querella o denuncia penal ante un juzgado, ni todas esas denuncias refieren hechos que legalmente puedan conceptuarse como delito sin mayores precisiones. De los 28 menores, 25 eran varones. En 2 casos se abusó de niñas y en otro los documentos no especifican su sexo. La mayoría de los menores, 15, fueron abusados cuando contaban entre 12 y 14 años. Las denuncias recogidas señalan a 16 religiosos agustinos, de los cuales 12 eran sacerdotes. Según se detalla, al menos 10 ya han fallecido y 1 salió de la orden, 4 siguieron siendo agustinos y de otro se desconoce su situación. De todos ellos se incoaron 7 procedimientos canónicos, de los cuales 5 ya concluyeron. En 3 de ellos se encontró a los religiosos inocentes y en otros 2 la sentencia fue condenatoria. Casi 4 de cada 10 hechos denunciados, 11 de 28, habrían sucedido en los años 70 del siglo XX, mientras que la cuarta parte tuvieron lugar entre 1949 y 1959. La Orden de San Agustín se muestra consciente de la falta de atención que se ha brindado a las víctimas, de las escasas medidas disciplinarias adoptadas y de cómo el silencio ha sido una manera de perpetuar el daño sufrido. Por ello queremos pedir perdón a las víctimas y a sus familias y a la sociedad, añade. Y en otro orden de cosas les hacemos partícipes de un misterio, el de la Madonna di Spagna, una talla que se venera en las costas de la isla italiana de Cerdeña. El padre Ignacio Sierra, sacerdote de la archidiócesis de Oristán en Italia, se ha propuesto desvelar el misterio del origen de esa talla del siglo XV que arribó a las costas sardas en la primavera de 1937. En aquel año un pastor descubrió, medio enterrada en la arena de una playa, una escultura de madera que representa a la Virgen María y al Niño Jesús. A la Virgen le hace falta un brazo y al niño una pierna. La policromía original se perdió.
Además, la zona ventral está quemada. El pastor decidió llevarla hasta su cabaña, donde le construyó un altar al que acudía cada día con flores. La atribución de una curación milagrosa propagó su fama. La imagen se venera desde entonces en la iglesia de Santa Sofía, en la localidad de San Veromilis, a unos 20 kilómetros de la costa. La hipótesis más probable es que la talla fuera arrojada al mar por algún devoto que trató de salvarla de las numerosas profanaciones que estaban a la orden del día durante la Guerra Civil Española. De momento, el misterio continúa. Desde España, Nicolás de Cárdenas, EWTN Noticias. Pasamos a noticias desde África. 5 días llevan secuestrados un sacerdote misionero y un seminarista en Nigeria. Las autoridades siguen trabajando por su liberación. Los detalles en el siguiente informe. Él es el padre Paul Sanogo, sacerdote de Burkina Faso de la Congregación de los Padres Blancos, que ejercía su ministerio en Nigeria. Lleva 5 días secuestrado junto a Melkoir Nainini, un joven seminarista nacido en Tanzania que apoyaba al sacerdote. El pasado jueves 3 de agosto, un grupo de hombres armados ingresaron a la parroquia de San Lucas, Gietna, en el estado de Níger, al este de Nigeria, donde el padre Sanogo es párroco. Los hombres armados forcejearon las cerraduras y tras una confrontación se llevaron a la fuerza a los religiosos. El obispo de la diócesis de Mina, Monseñor Martins Ikwe Usoku, pidió oraciones por la liberación de los religiosos secuestrados. Pedimos a Dios que escuche nuestras súplicas y puedan volver en paz. La policía confirmó que están trabajando arduamente en colaboración con líderes locales para garantizar una resolución rápida y pacífica del caso. Me permiten darles un abrazo. No preciso ni decir. Ahora noticias desde Nicaragua. Al cumplirse un año de la detención arbitraria contra Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, el Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos, CALID, se pronunció en un comunicado titulado Un año de cautiverio y de ensañamiento. En el texto exigen a la comunidad internacional contundencia a fin de presionar a Nicaragua para que libere incondicionalmente a Monseñor y vuelva a su catedral. No fueron los únicos en pronunciarse. Una campaña se desarrolló a favor del obispo en el marco de esta crucial fecha. Conozcamos de qué se trata. El 4 de agosto, el obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando José Álvarez, cumplió un año de cárcel arbitraria a manos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Muchas gracias. En solidaridad con él, su hermano en la fe, Monseñor Silvio Báez, obispo auxiliar de Managua y exiliado por la dictadura, le dedicó un sentido video mensaje titulado Hermano Rolando. No he dejado de recordarte en mi oración cada día, de mencionar tu nombre cada vez que ha sido posible y de denunciar la injusticia que cometen contra ti y de exigir continuamente tu liberación incondicional. También se pronunció en favor del obispo el sacerdote nicaragüense Marcos Somarriba, párroco de la iglesia Santa Ágata en Miami, Florida. El padre Marcos recordó una homilía emblemática del obispo de Matagalpa. ¿Saben quién dijo esto? Monseñor Álvarez, que está preso. Dijo, nuestros pueblos están cansados de seguir repitiendo la misma historia, ciclos de violencia, de confrontación y pactos a espaldas del pueblo. No queremos discursos convulsionados, discursos de odio que inciten a enfrentamientos entre hermanos. Por su parte, el movimiento Acción Dale Vida Nicaragua promueve la campaña Eucaristía para Monseñor Rolando Álvarez. El objetivo es viralizar en las redes sociales la petición de la liberación del obispo de Matagalpa y los demás presos políticos. Además, unir al pueblo en oración y comunión por el prelado. El organismo explicó mediante un comunicado que invitan al pueblo nicaragüense a mostrar su apoyo y exigir que se permita a Monseñor Rolando Álvarez recibir la comunión y celebrar la Eucaristía. Acción Dale Vida Nicaragua es un movimiento ciudadano patriota integrado por nicaragüenses cristianos exiliados en diferentes países. El 4 de agosto de 2022, Monseñor Rolando Álvarez fue impedido de salir de su casa y desde entonces fue secuestrado por la dictadura. El 10 de febrero de 2023 lo condenaron a 26 años y 4 meses de cárcel. Fue acusado de ser traidor a la patria. En julio el prelado salió de la cárcel La Modelo, donde cumple su condena, aunque siguió bajo custodia policial.
Las negociaciones para su liberación fracasaron y fue devuelto a prisión. Seguimos con noticias de Nicaragua. Después de un año, cientos de católicos pudieron salir a las calles de Managua, la capital, a acompañar las procesiones en honor a Santo Domingo de Guzmán, su santo patrono. La procesión se realizó el viernes 4 de agosto último con el nombre Rosa del Camino. Así se dio inicio a las celebraciones en honor al santo que continúan durante todo el mes. El año pasado las procesiones fueron prohibidas por la dictadura de Daniel Ortega. Este año, sin embargo, Rosario Murillo, primera dama y esposa del dictador, anunció el evento en televisión nacional. Me permiten darles un abrazo, no preciso ni decir. Ahora nos vamos a Vietnam. Los obispos del país se reunieron con el presidente Vo Van Thuong este lunes 7 de agosto. 2 semanas después de su encuentro con el Papa Francisco, el mandatario reconoció ante la conferencia episcopal la contribución y el servicio de la Iglesia Católica a la sociedad vietnamita, especialmente durante la pandemia del COVID-19. En este encuentro participaron 9 obispos de Vietnam, 5 sacerdotes, 2 religiosas y 10 personas del gobierno. El presidente Vo Van Thuong se declaró impresionado por su encuentro con el Papa. Por su parte, los obispos le contaron al mandatario que casi no hay instituciones educativas católicas en Vietnam. Vo Van Thuong se comprometió a estudiar el caso. En el encuentro también se concretó el acuerdo con el Santo Padre de que el nuncio apostólico pueda vivir permanentemente en Vietnam. Las relaciones entre el país y la Santa Sede se interrumpieron en 1975 tras la llegada del gobierno comunista al país. Sin embargo, es el 5º país con más católicos de Asia y la Iglesia ha crecido en forma considerable en los últimos años. La JMJ fue un renacer en la fe para muchos jóvenes cubanos quienes con grandes sacrificios lograron viajar hasta Lisboa para vivir este encuentro mundial con el Papa Francisco. El mensaje del Santo Padre quedó grabado en su corazón. Muchos anhelan ir a la próxima JMJ que se realizará en Seúl. Nuestra corresponsal Rachel Díez recopiló las experiencias de los peregrinos cubanos desde Lisboa. Veamos. ¡El Papa! ¡Esta es la juventud del Papa! ¡Esta es la juventud del Papa! Para los jóvenes cubanos que participaron de esta Jornada Mundial de la Juventud Lisboa 2023 ha sido una experiencia cargada de sacrificios y nuevas vivencias. Muchos llegaron a esta cita mundial con el Papa luego de grandes sacrificios personales y familiares que para el cubano común representan más que un simple ahorro. Los gastos hechos en Europa son superiores a los que se tendría durante todo un año de ahorro laboral destinado íntegramente solo a la jornada. Llegaron a Lisboa para encontrar aliento, reunirse con otros hermanos cristianos en torno a Jesucristo, pero también para la mayoría fue su primera vez fuera de Cuba. Bueno, estamos muy felices de haber participado en esta Jornada Mundial de la Juventud. Es nuestra primera vez en una experiencia como esta. Somos de Cuba, pertenecemos a la Congregación Salesiana y estamos sumamente felices ya que Don Bosco es uno de los patronos de la Jornada Mundial. Algunos jóvenes repiten la experiencia y hablan de lo que significan las jornadas para su fe. En esta JMJ, acá en Lisboa, he descubierto nuevas experiencias de fe y de vida en jóvenes argentinos y chilenos que han marcado un paso más en mi caminar. Para mí, como peregrino, estar participando de esta jornada ha sido una bendición muy grande, porque es además la tercera jornada en la que participo. Estuve en Río 2013, estuve en Panamá 2019 y ahora en Lisboa 2023. Trajeron peticiones especiales que presentaron por mediación de Nuestra Señora de Fátima ante Jesús, buen pastor. Bueno, en esta Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa 2023, mis intenciones de oración han sido, en primer lugar, mi tierra cubana, y también he orado por mi familia, por los jóvenes y para que todos seamos santos como Dios nos quiere. Acompañar jóvenes siempre es una oportunidad también de nutrirse de toda esa fuerza, de toda esa energía, de toda esa fe, esperanza y ánimo que le imprimen a cada acontecimiento de la vida. La delegación cubana fue recibida tras varios meses de negociaciones de los obispos y responsables de la pastoral juvenil en la Iglesia y Colegio de Artes de Nuestra Señora del Cabo de Linda e Vela, feligresía de Artes. Sobre el valor del mensaje del Papa a los jóvenes, comentan. Pero me quedo sobre todo con aquella manera que tiene el Papa de poder separarse de lo que tiene escrito para poder interactuar mejor con los jóvenes. El hablar de esa iglesia de puertas abiertas, de esa iglesia que es madre, que también es experta en humanidad y que acoge a sus hijos. Esperemos que, a pesar de la distancia geográfica, Cuba pueda enviar peregrinos a Seúl 2027. En Lisboa, Portugal, Rachel Díez,
EWTN Noticias. La JMJ es causa de vocaciones. Así pasó con la venezolana UG Álvarez, quien participó en la Jornada Mundial de la Juventud en París en 1997. Esa experiencia marcó el inicio de su camino vocacional. Hoy consagrada en el movimiento eclesial Regnum Christi, acompaña un grupo de más de 60 jóvenes en la JMJ de Lisboa. Escuchemos su testimonio. La jornada del 97 en París fue muy importante para mí en mi camino de descubrimiento de Dios y de la posibilidad de ofrecer mi vida, ¿no? Yo el año previo me preparé para la confirmación y en la preparación para la confirmación hablábamos mucho de ser testigos valientes del Evangelio. Fue un año de acercarme pues mucho a Jesús, pero también difícil saber cómo ser testigo del Evangelio en tu propio ambiente, cuando tienes 17 años, estás en un ambiente pues normal, ¿verdad? De mucha fiesta y de muchas cosas. Y la experiencia en la jornada fue una experiencia muy especial para mí, de descubrir a muchos jóvenes que pues eran normales, tan normales como yo me sentía en ese momento, pero que estaban muy cerca de Dios y que vibraban por algo grande, ¿no? El tema de la jornada era ese pasaje del Evangelio de Juan y Andrés cuando van a buscar a Jesús y le preguntan dónde vives y Jesús les dice, pues vengan y lo verán, ¿no? Entonces, en esa búsqueda en la que yo estaba de una cercanía mayor con Dios, de una presencia, de descubrirlo, pues sí fue un momento muy importante, ¿no? Y ver a otros muchos jóvenes que vibraban con lo mismo y que pues querían también comprometerse donde Dios los llamara, ¿no? En ese momento conocí a las colaboradoras del Regnum Christi un poco más, que eran jóvenes que ofrecían un tiempo de sus vidas para ayudar y servir a la iglesia en algún lugar y quizá ese fue como el primer paso que yo sentí como con mucha fuerza en ese tiempo que quería al menos ofrecer un periodo de mi vida, ¿no? A estar cerca de Dios de otra manera y ayudarle a servir y así. Y de ahí pues ya se fueron encadenando otras muchas cosas, ¿no? Pero la jornada fue definitivamente un momento especial, importante para mí. ¡El Papa! ¡Esta es la juventud del Papa! ¡Esta es la juventud del Papa! Vamos a una pausa, pero al volver, hoy inicia un diplomado sobre cultura de la vida que analizará ataques contra la dignidad de la persona, la vida y la familia. Le contamos más. Hoy es la fiesta de Santo Domingo de Guzmán, fundador de los dominicos. Le contamos su vida. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Regresamos con noticias desde Argentina. Cientos de fieles asistieron a la parroquia de San Cayetano en el día de su fiesta, 7 de agosto. Decenas de desempleados acudieron a la intercesión del patrono del trabajo. Veamos. A pesar del frío de invierno, los fieles de la parroquia San Cayetano de Buenos Aires, Argentina, hacen cola para acercarse a la imagen del santo y pedir su intercesión. Muchos de ellos son desempleados, buscan el favor del santo patrón del trabajo para conseguir un empleo digno. San Cayetano es uno de los más venerados en Argentina. Estoy buscando trabajo así en este momento, que sin trabajo hace 3 años y necesito trabajar en este momento. Se quedó sin trabajo en la pandemia. En la pandemia, sí, exactamente, sí. Y bueno, estamos tratando de poder seguir, buscar algo para subsistir en este momento. Y por eso venimos a pedirle a San Cayetano que nos dé fuerza para poder seguir trabajando, buscar un trabajo digno. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos del país, en lo que va del año la inflación ha subido más del 100% y el costo de vida es muy alto, lo que afecta a muchos de los argentinos. Mal, difícil, es difícil, pero hay que salir adelante, buscármela, si no, no me queda otra. Termino de trabajar en una cooperativa, barro en el barrio, la gente me ayuda con un poco de mercadería, pan, verdura, porque la plata no me sirve. Y vivimos el día a día. La parroquia de San Cayetano brinda ayuda a todas las personas desfavorecidas que no tienen cómo sustentar su alimento diario. Creo que en todas las situaciones
las situaciones personales, las situaciones del contexto, las situaciones de desempleo o incluso de que el dinero no alcanza a fin de mes, despiertan como una fe particular y eso los hace venir no solo el 7, sino cada vez que lo necesitan. Otras diócesis de Argentina también sacaron en procesión las imágenes de San Cayetano para clamar por la dignidad del trabajo y una patria justa. Ahora les contamos que el Instituto Internacional Juntos por la Vida, JUVIT, de Guatemala, inició hoy una nueva edición de su diplomado en Cultura de la Vida. El director ejecutivo de JUVIT dio todos los detalles en entrevista con Bárbara Socorro. Veamos. El Instituto Juntos por la Vida, JUVIT, de Guatemala, inició hoy su diplomado por la cultura de la vida para formar en temas en defensa de la vida y la familia. Para conocer más al respecto, estamos conectados con José Manuel Menegazzo, director ejecutivo de JUVIT. José Manuel, es un gusto tenerte en el programa. Para empezar la entrevista, cuéntanos, por favor, ¿por qué desarrollaron este diplomado? Es un gusto para mí estar aquí con ustedes. Y bueno, ¿por qué desarrollamos este diplomado? El diplomado, la primera promoción que tuvimos de este diplomado ya data desde el 2012 y la intención original y que nos mantiene realizando estas ediciones es ver todo el ataque que hay en nuestros países a lo que es la dignidad de la persona, la vida y la familia. Entonces, necesitamos herramientas no solo para poder defenderlo, sino para promoverlo realmente, para mostrar una verdadera cultura de vida. Y es así como nace este diplomado que ahora estamos lanzando la promoción número 30. José Manuel, ¿qué quiere decir una cultura de la vida? Cuando hablamos de cultura de la vida, hablamos de todo aquello que promueve a la persona humana, todo aquello que promueve su dignidad y su desarrollo de una forma digna y de una forma plena. Y entonces, cuando hablamos de esto, casi siempre se nos viene a la cabeza temas pro vida, pero no solo va en torno a eso, sino va también al tema de pro familia, todo aquello que permite a la persona ese desarrollo pleno y que son, como digo, el principal blanco de ataque hoy en todas las temáticas que tienen que ver y que a nosotros como iglesia nos atacan mucho también con esto, ¿verdad? ¿Qué temas se van a abordar dentro de este diplomado, José Manuel? El diplomado dura 4 meses y dentro de ese lapso, una sesión semanal. Tenemos 17 sesiones. En esas 17 sesiones, algunos de los temas que miramos son dignidad de la persona, el inicio de la vida y el aborto, secuelas psicológicas del aborto, todas las organizaciones que tienen una agenda antivida en los países de Latinoamérica. Vemos temas también como eutanasia, bioética y otros temas ya de familia como la educación sexual que están imponiendo en Latinoamérica también, mito de la sobrepoblación, ideología de género, el feminismo, teología del cuerpo, la familia como base de la sociedad y muchos más. ¿Y cómo pueden hacer los interesados para inscribirse? Para poder entrar al diplomado, pueden ingresar a la página web juvit.org y ahí van a encontrar pues el arte, el diseño de este diplomado en cultura de la vida. Y para que sepan, tenemos 12 expertos en el campo de talla internacional, gente muy conocida, no solo en el ámbito católico, sino en todo el ámbito pro vida y pro familia. Y bueno, es una gran experiencia y esperamos que muchos de ustedes se puedan unir. José Manuel Menegazzo, muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias a ustedes. Como cada 8 de agosto, la Iglesia Católica celebra a Santo Domingo de Guzmán, fundador de los dominicos y a quien la Virgen María se le apareció para enseñarle el Santo Rosario. Fray Alejandro Maquera Calderón, religioso de la provincia dominicana de San Juan Bautista del Perú, nos cuenta más sobre la vida del gran santo. Veamos. Santo Domingo de Guzmán, el predicador de la gracia, nació en la Edad Media, en el año de 1170, en medio de una familia irradiada de la santidad. Su hermano beato y su madre también beata. Los demás miembros de su familia venerables. Él fue un hombre emprendedor, predicador infatigable, fundador y organizador de la Orden de Predicadores. Fue un hombre sencillo, con una profunda vida interior, de gran ecuanimidad y compasivo. Domingo de Guzmán dejó un testamento de paz. Como herederos,
de lo que fue la pasión de su vida, vivir con Cristo y aprender de Él la vida apostólica, configurarse con Cristo. Esa fue la santidad de Domingo, su ardiente deseo de que sea la luz de Cristo la que brille en la vida de todos los hombres. Su compasión por un mundo sufriente, llamado a nacer a su verdadera vida. Su celo en servir a una iglesia que ensanchara su tienda hasta alcanzar las dimensiones del mundo y de la cual sus hijos, los dominicos, nos sentimos contentos, pero a la vez también con un gran reto de llevar esta buena nueva del Evangelio a todos los rincones de la tierra. Y eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. No dejen de seguirnos por las redes sociales y en wtnnoticias.com. Hasta mañana.